Tenemos la posibilidad de dialogar con Héctor Daer. Muchas gracias por estar aquí, Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, nada más y nada menos, y que estuvieron presentes en estas negociaciones. La primera pregunta es, yo sé que después del acuerdo es difícil ir para atrás, pero ¿quiénes se equivocaron para llegar ahí al abismo de que estuvo a punto de, como dicen los muchachos, de romperse todo? Bueno, la realidad es que nosotros venimos planteando desde el mes de agosto, septiembre, que queríamos conversar este tema. En las dos jornadas de reunión del diálogo lo hemos planteado. Y la verdad que no hubo ningún avance, ni siquiera teníamos la posibilidad de olfatear cuál era el proyecto que podía presentar el Ejecutivo. Y la verdad que nosotros teníamos una complicación porque sistemáticamente todos los gobiernos nos ponen como moneda de cambio el impuesto a las ganancias en la discusión paritaria. Y la verdad que ahí también hay que reconocer a la oposición, ¿no?, que sacó este dictamen y que de alguna manera eso forzó que todos los actores sociales y políticos más que nada podamos sentarnos a conversar un tema que venía postergado desde el gobierno. ¿Fue el mejor o fue malo, fue bueno? La verdad que a ninguno le hubiera gustado que este final fuera así. Ahora, hubo un proyecto de un sector de la oposición, otro proyecto de otro sector de la oposición, y los trabajadores estábamos afuera de todo, ¿no? Y un proyecto del oficialismo, ¿no? Y los trabajadores, que son los que aportan el dinero, que después se discute cómo se distribuye, no participábamos de ninguna de esas negociaciones. Creo que ahí hubo un error, y lo que es bueno decir también es que se ha reconocido el error. Si no, hubiera sido muy difícil encontrar un camino de negociación. Creo que con el reconocimiento de eso y la voluntad, sobre todo de los senadores, de decir, armemos una mesa donde primero se acuerde este tema con la CGT, el tema impositivo con los gobernadores, y después hagamos el hilado fino con los legisladores. Creo que fue de parte de los senadores y sobre todo del senador Pichetto un gesto muy importante, ¿no? Ahora, si no hubiera sido porque Sergio Massa presenta ese proyecto, porque hay medio como hubo una situación forzada a una sesión que no existió, pero sí que por eso tuvo el compromiso de que todo esto se discutiera. Si ustedes me preguntan a mí, ¿es el mejor camino? No, el mejor camino hubiera sido otro. El mejor camino es el resultante, ¿no? Las negociaciones, las discusiones, y por sobre todas las cosas, comprender que tenemos que encontrar caminos que no nos deriven en las imágenes que estábamos viendo el otro día, ¿no? ¿Y están contentos con el acuerdo al que llegaron? Creemos que sí, nosotros tenemos, no creemos, estamos convencidos. 3 pilares, ¿no? Un pilar era subir el mínimo no imponible. Sí. El otro pilar era modificar las escalas en 2 cuestiones. En los valores nominales que arman cada una de las franjas y en los porcentajes que ponderan cada una de esas franjas. Eso fue posible, y el otro tercer pilar es la actualización. Digamos, acá sistemáticamente los dirigentes sindicales teníamos que deambular tratando de resolver estos temas, ¿no?, durante todos los fines de año. Y en aquellos años que la economía vino para atrás, directamente se saltearon, y fue por eso que hoy existe una gran masa de trabajadores que paga este impuesto, ¿no? Ahora, le confieso una cosa, algo que me hizo ruido, Daer, y se lo quiero preguntar. Durante mucho tiempo, el gobierno sobre todo en los últimos 4 años, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hicieron oídos sordos a este tipo de reclamo, y el reclamo no era a viva voz. En algunos dirigentes, no lo incluyo a usted, y a otros dirigentes que sí realmente reclamaron con mucha firmeza. Pero un sector de la dirigencia sindical argentina durante el gobierno de Cristina, qué sé yo, empezando por la CTA, por ejemplo, no dijeron absolutamente nada, primer tema. Y el segundo tema, ¿no cree que haberle dado un espacio a Kicillof en su momento, que prácticamente tiene responsabilidades fuertes sobre todo lo que pasó anteriormente, no fue un hecho que enrareció la lectura de la sociedad sobre lo que pasó?
Sí, a ver, con respecto al protagonismo de la dirigencia sindical, digamos, este fue un reclamo permanente. Y en este periodo también, lo que pasa es que nosotros priorizamos otras cuestiones. Lo del bono tenía que ver con asistir a los que menos tienen, ¿no? A los que tienen salario más bajo y sobre todo a los sectores más vulnerables. Después vino la etapa de discutir esta franja que son los salarios más elevados. Con respecto al protagonismo, la verdad que se tiene que tomar de alguna manera encomillado. Esto hubo un acuerdo de 144 diputados de toda la oposición y el proyecto que caía, el segundo proyecto que caía en ejecución era el del Frente para la Victoria y por eso lo encaró Kicillof. Pero que en esto intentaron trabajar muy contrarreloj. Esto fue un tema que se resolvió en la mañana del día de la sesión, ¿no? Muy contrarreloj, se intentó hacer cosas que por supuesto después terminaron desprolijas y creo que la actitud, vuelvo a repetir y valorizar la actitud del Senado, tanto de Abel Medina, que fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, como Miguel Ángel Pichetto, fueron los que dijeron, bueno, no podemos forzar una situación que tiene tantos prismas diferentes. Hagamos una mesa de acuerdo que se convoque a todos los sectores y si el gobierno no accedía, también Pichetto dijo, de última, aprobamos este proyecto. Pero la verdad que también el primer gesto del gobierno fue convocarnos, reconocer que habían dejado pasar mucho tiempo y que ese había sido un error y también reconocer que estaban dispuestos a flexibilizar la rigidez que habían tenido en el proyecto original. Producto de esa flexibilización es que pudimos alcanzar un acuerdo, ¿no? ¿Me puede explicar el paro de transportes de ayer? A ver, primero que nada de pedirle disculpas a todos los que sufrieron trastornos, porque fueron los que no pudieron viajar y los que estaban viajando en auto, lo mismo. Es una decisión de un grupo de sindicatos del transporte que a su vez son muchos de ellos muy golpeados por la cuarta categoría. Cuando se cae el proyecto en el Senado hubo compañeros que estaban muy pesimistas, no era la generalidad, no era una opinión generalizada de la CGT, pero sí los sindicatos del transporte que a su vez habían ido a ver al ministro de Trabajo en forma independiente con la Confederación Argentina del Transporte y al ministro Dietrich. La decisión la habían tomado de hacer asambleas, son decisiones respetables, tal cual lo dijo inclusive el ministro, y nada, digamos, esto fue así, no hay ni una grieta en la CGT por esto, por supuesto que uno lo puede ver con el diario el lunes, ¿no? Pero en algún momento también tendremos nuestro propio debate, pero no es ni un tema de competencias, ni un tema de fisuras, ni mucho menos. Pero no, digamos, no estaban todos de acuerdo con el paro. No era una cosa entongada, como quien diría, de decir uno juega de malo y uno juega de bueno. No, además si hubiesen estado de acuerdo con la medida hubiesen participado todos. Sí, claro, está bien, pero los sectores. La verdad que lo que llamaba la atención es lo que planteamos recién con Frigerio, ¿no? Había un acuerdo prácticamente encaminado y la situación problemática que se le generó a muchísima gente, sí, la verdad que era difícil de comprender. Hubo dos cosas, miren, yo les cuento. En el mismo momento que nosotros hacemos una reunión con dos ministros del gobierno en una organización sindical, en mi sindicato precisamente, la CAT, o sea, la Confederación Argentina del Transporte, estaba citada a una reunión general. Digamos, fue bastante paralelo eso y se tomó esa determinación de hacer asambleas y informar cómo estábamos y demás contra los trastornos que todos conocemos. Pero bueno, más que pedir disculpas, no podemos asumir otro rol. Esperemos que esto no suceda, pero también esperemos que, como bien decía Rogelio, que creo que tanto él como Monzó pertenecen
a un sector político del gobierno y que a través de la política se pueden encontrar resultados y soluciones, ¿no? Y creo que esto es lo que tiene que profundizar el gobierno también, ¿no? Hablando de política, lo llevo al plano político porque además de ser dirigente sindical, a integrar el triunvirato que conduce la CGT, además usted integra el Frente Renovador. ¿Cómo cree que, de todo esto, cree que Mauricio Macri, que Cristina Fernández de Kirchner, que Sergio Massa, quién ha salido más debilitado de esto? ¿Quién ha pagado el costo político de esa semana de mucha tensión y de mucho chisporroteo? Yo no lo vería por el lado del costo, yo lo vería por el lado del éxito, de que en definitiva una iniciativa que fue motorizada también por esa conferencia de prensa y esa presentación de Sergio con sectores del socialismo, con sectores del peronismo y demás, presentando un proyecto, fue el puntapié inicial para hacer rodar todo esto. Creo que hoy se puede, o esta semana, el jueves, lo podemos contar al revés, ¿no? Lo podemos contar como un éxito de tener antes de fin de año un proyecto que nos genere perspectiva hacia todo el año que viene con un resultado que para los trabajadores es satisfactorio, ¿no? ¿Cómo es la relación de la CGT con el presidente? Con el presidente no hemos tenido reuniones. Sin nobleza obliga, puedo decirles que yo no tengo uso de razón que un gobierno nos haya puesto medio gabinete a conversar a los dirigentes sindicales en una reunión. Eso lo tomaron como un hecho positivo. Por supuesto, por supuesto. Y que tengamos una dinámica de conversación. Por supuesto, tenemos diferencias en el rumbo que llevan. Digamos, recién el Rogelio acaba de ser muy optimista para el año que viene. Nosotros decimos, ojalá sea así. Ahora lo que vemos es que este año fue un año donde la macroeconomía no se terminó resolviendo y tenemos más pobres y tenemos más desempleados, ¿no? Así que lo que no podemos hacer es matar la esperanza de la sociedad nosotros, ¿no? Así que, digamos, y creo que queda por delante el gran debate del movimiento obrero con los empresarios, con el gobierno y con la sociedad en su conjunto sobre cómo vamos a hacer para crear trabajo genuino, ¿no? Y cómo vamos a dinamizar la sociedad para generar esa movilidad ascendente que es la que permite que los pibes vayan al colegio, que puedan surgir de hijos de obreros, profesionales y demás, ¿no? Más allá de la esperanza, ¿usted ve algún dato objetivo por el cual el año que viene pueda ser mejor que este? No, yo dato objetivo no tengo. Lo único que tengo es la visión de muchos funcionarios y de algunos que no son funcionarios también, que ven esa perspectiva de que vamos a salir. Si vos me preguntás a mí, digamos, ¿existe esa posibilidad? Digamos, ojalá. Digamos, tampoco tenemos la responsabilidad nosotros de gobernar, ¿no? Pero creo que los mojones que se fueron poniendo, se fueron pasando y no fue evolucionando la economía, ¿no? Daer, ¿cómo puede modificarse o no la CGT? ¿Hay posibilidades de que se institucionalicen con una sola conducción? ¿El triunvirato está funcionando como ustedes imaginaban desde el punto de vista de las relaciones entre ustedes? En general la versión es, nunca los triunviratos funcionaron, pero hasta ahora da la sensación que sí. ¿Cómo ve eso? ¿Qué tienen previsto en el futuro? No, es la primera vez que se elige un triunvirato con estas características de 4 años de mandato, claro, ¿no? Porque la vez anterior fue dejando cargos vacantes y el que alumbraba un poquito más, los otros dos se agrupaban abajo. La verdad que tanto con Juan Carlos como con Carlos Acuña, Juan Carlos Smith, los tres tenemos mucha sintonía, consensuamos todo, trabajamos, y más que consensuamos, creo que tenemos un hilo conductor que nos lleva a un funcionamiento bárbaro. Por supuesto, en el resto quizás hay matices, digamos. Tenemos un mapa, que esto lo vimos en estos problemas cuando discutimos, ¿no? Muy heterogéneo en términos salariales, claro, muy heterogéneo en condiciones de trabajo. Digamos, el mapa laboral es complejo,
pero así todo tratamos de universalizar un criterio común para llevar adelante. Para llevar adelante una discusión que es más profunda, porque también asumimos la agenda de aquellos compañeros que no están en la formalidad y que también son trabajadores, ¿no? Héctor Daer ha sido muy amable, ¿eh? Lo mismo que le dije al ministro Frigerio, son días muy calientes, de muchas reuniones, de falta a la casa y a la familia que haya venido esta noche, se lo agradezco de verdad, ¿eh? No, gracias a ustedes dos. Muy amable. Enseguidita vamos a hablar con un ministro de origen radical, un hombre que creo que está dispuesto a dar la lucha en Formosa contra un hombre como Gildo Infran allí, un señor feudal que gobierna Formosa, pero además es el ministro vinculado al campo. Enseguidita hablamos con él.